conducen, sombreados de esperanza, arroques que no se nublan, y a piedras enamoradas de caminar por las cimas, de cumbres que no se alcanzan. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando en mis sueños, porque ya no puedo hablar contigo. Te mando besos, canciones, sobre todo en las noches cuando duermo y se juntan nuestros corazones. En el capítulo anterior recordamos las oleadas migratorias de canarios hacia Cuba y cómo aquellos isleños no olvidaron las playas donde jugaron su infancia y desde esta orilla echaron coplas al viento para aliviar su dolor. Hoy continuamos tras los Ecos Canarios en Cienfuegos, tercera parte. Ecos canarios acunaron nuestra infancia. Aún recuerdo aquellas canciones usadas en las rondas, como Antón Pirulero, Alicia fue a la guerra, Mambrú. Se dice que canarios y cubanos somos idénticos hasta en la pronunciación, en la mirada que habla, en la honradez. Muy laborioso, los que estuvieron casados con mi tía eran un ejemplo de laboriosidad, de trabajo, de honestidad, de respeto, que nunca prácticamente fueron a la escuela, pero tenían una educación formal que ya quisieran muchas personas que son letrados de tener esa educación, ese respeto a los demás. Creo que eso es maravilloso. Por eso abuela es... Recordar una décima de René Espinosa que tiene que ver con la abuela. Abuela siempre decía que era astrólogo rural y ciclón o temporal desde enero predecía. El secreto le sabía bien a cada cabañuela y aunque nunca fue a la escuela pronosticaba desierto. ¿Por qué razón se habrá muerto una mujer como abuela? Particularmente en mi historia personal soy nieto por la línea materna de un gran canario también. Mi abuelo Juan Jesús Ramos Ortega nació en Barranco Hondo, en Gáldar, y llegó a Cuba huyendo de la guerra. O sea, era el único varón de su familia. Todas sus hermanas, bueno, eran hembras, y su abuela y su madre lo mandan a Cuba con unos parientes que ya estaban acá, unos primos, para que evitar ser carne de cañón en la guerra de Marruecos. Mi abuelo, pues bueno, practicó, a pesar de ser un hombre también iletrado, como la mayoría de los gran canarios o los canarios que llegaron a Cuba y América, pues resultó ser un hombre dado para el trabajo, su pequeña parcela, la aprovechaba. Aún así fue muy industrioso en el hecho de que él sembraba una hilera de árboles frutales de porte alto, digamos, por ejemplo, aguacate, y otra de níspero, que crecían mucho, pero en el medio sembraba árboles de menor porte, como las guayabas, como los limones, y también tenía su parcelita al lado de la casa para el sitio de vegetales. También se especializó en la cría de chivas y de leche, hacía quesos, pero fue un hombre muy honrado. Era muy honrado, muy trabajador, muy callado, muy familiar. Tuvo 7 hijos y entonces también los crió hasta que crecieron. Hay una cosa que quisiera contar y la pude comprobar. Mientras mi abuelo mantuvo a sus hijos, 3 de un primer matrimonio hasta que enviudó y 4 de un segundo matrimonio, pues mientras mantuvo a sus hijos con mucha austeridad, todo el tiempo estuvo comprando prendas de oro, ya fueran dormilones, pequeñas argollas, pequeños guillos, que los empacaba en un sobre sin carta y los llevaba a La Habana para entrevistarse con el cónsul de España o de Gran Canaria en La Habana. Y a este señor pues le llevaba mazos de tabacos de Comanayagua y alguna que otra vianda, algún que otro queso, para que este señor le ayudara a encaminar este pequeño sobre contentivo de todo el esfuerzo de muchos meses de trabajo con aquellas pequeñas joyas para que sus hermanas pues sobrevivieran en Canarias. O sea, la austeridad que tuvo para sus hijos no fue así para sus hermanos, en los que siempre pensó. Siempre soñó, como todo emigrado, en volver a su tierra, pero lamentablemente
no pudo ser. Se guardaban mucho las tradiciones de las islas, bueno, en este caso de La Gomera. En La Gomera se conoce también como la isla de los chifladores, que se comunicaban por chiflido de montaña en montaña, porque casi todas eran muy montañosas, muchas elevaciones. Y después yo entendí eso, pues mi papá tenía un chiflido para mí y para mi hermano, Rogelio, y un chiflido para mi mamá. Y después, bueno, tradicionalmente yo hice un chiflido para el grupo mío, yo me crié en Trinidad a partir de los 9 años, y tenía un chiflido que todavía existe con todos los que quedamos. Y nos comunicamos en los carnavales, etcétera, chiflamos y todos nos unimos. O sea, con una tradición bonita. Lo otro que recuerdo más, bueno, la unión, la honestidad, la palabra dada, que servía más que un papel firmado. Y mi abuelo, sobre todo mi abuelo iba casi todos los años a Canarias y traía una garrafa de vino tinto, y sobre todo las cenas, las comidas en nuestro idioma se hacían con vino tinto. Entre los juegos y deportes canarios llegados a nuestros campos aún se practican el lanzamiento de piedras, levantamiento de arados, lucha canaria y el más popular de todos, la lidia de gallos. Cuentan que achuchar gallos fue la diversión preferida en los campos de Cuba, de ahí la proliferación de los llamados galleros de Banincua. Y si hablamos de las ciudades, tan solo en 1959 se contabilizaban 1.500 vallas, coliseos o clubes gallísticos donde la frase pica gallo era común en los galleros de uno u otro bando. Mi abuelo era canario, vino con esa tradición. Mi abuela era canaria, mi abuela era hijo de españoles, la criaron en casa de mi abuelo, porque los padres perdieron su vida en la guerra, eran españoles, perdieron la vida en la guerra. Mi abuela la criaron en la casa de mi abuelo, bueno, y dije anteriormente, mi abuelo criaba los gallos en los alrededores de la línea de ferrocarril, como le dije que trabajaba en eso. Y esa tradición la traía desde allá. Se fue arraigando, en mi casa se amarraba, en casa de mis padres se amarraban 200 gallos. Eso es un número. El cuidado, la atención, se cuidaban normalmente entre 80 y 100 gallos. Entre 80 y 100 gallos. Pero si eso se ha arraigado, a ver cómo le podría explicar, las enfermedades en los gallos finos son bastante complicadas. La atención es bastante complicada. Y tradicionalmente Cuba siempre ha estado acechando la epidemia de los gallos. El gallo fino es muy diferente a la otra especie de gallo, al machor. El gallo fino lo dice, es gallo de pelea, fino para eso. De hecho, la muestra se ha podido comprobar en varias personas, y yo mismo te lo puedo decir de eso. Usted cría el gallo cornio, machorro, y andan 2 o 3 gallos juntos y no pasa nada. Se hermanan, andan con las gallinas y todo eso. De hecho, el gallo fino lo tienes a distancia por el cantillo, vienen buscándose por el canto para fajarse, porque lo de ellos es la guerra, lo de ellos para eso nacieron, para pelear. Mi madre y mi padre, los dos, jugaban gallos, y apostaban desde la edad que los gallos no eran prohibidos. Mi madre y mi padre, mi abuelo materno y paterno. Y mi abuelo paterno, le estoy diciendo para que sepa los años que yo he vinculado a eso, de cuando el carrito de la línea se alaba con un caballo, no era con motor. Ya mi abuelo cuidaba gallos. Es decir, que llevo muchos años eso, dedicado a la cuidanza y a la crianza de los gallos. He vivido siempre vinculado a eso. Las mujeres canarias nos legaron, además de una gastronomía particularmente exquisita, una de sus tradiciones más antológicas, el tejido canario. Oiga, no había canaria que no supiera tejer, bordar, calar o surcir. Del uso de la técnica del higuito para usar la retacería sobrante de telas, ni hablar. Baste mirar estas fotos. En fin, que las mujeres de sangre canaria poseen habilidades manuales que resultaban únicas entre sus manos diestras.
Estudios actuales aseguran que más de 700.000 canarios emigraron a Cuba durante los siglos XIX y XX. La gran mayoría nunca más regresó a su isla natal y como Cuba fue el principal destino de la emigración canaria hasta mediados del siglo XX, aquí están sus huellas en boca de sus descendientes. Este mismo rosario lo tejió mi abuela Ganchillo. Y en punto elástico 2x2 también atesoro una sobrecama tejida y un álbum viejo, pero lleno de fotos que muestran la cara de mis abuelos venidos a Cuba, a Cienfuegos, desde Canarias.